están? Muy buen sábado para todos. Bienvenidos ustedes allí, comenzando el fin de semana de sobremesa y nosotros aquí, esperándolos en el programa del docente privado y hoy para hablar sobre salud. Particularmente vamos a hablar sobre la salud mental, diferentes trastornos y patologías como la esquizofrenia. Lo vamos a hacer desde la psiquiatría, desde la psicología y enfocándonos en cómo es llevar a cabo una familia donde un individuo, un sujeto, está padeciendo este tipo de trastornos. Pero además de esto, también vamos a concentrarnos en un proyecto de rehabilitación y en una obra de terapia que surge aquí en Córdoba y que nos conecta directamente de Córdoba a Roma. Bienvenidos, esto es Identidad Privada. Y ya estamos aquí para hablar, como decíamos, acerca de la salud mental, acerca de trastornos mentales graves, severos. Y estoy muy bien acompañada hoy. Como periodista invitado me acompaña el locutor Fabio Lorenzin. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. La gente de la radio solo pisa la tele por amigos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a trata. aprovechar también, Fabio, tu formación en psicoanálisis para poder a darle una mirada amplia a todo este tema. Y nos acompaña, por supuesto, el doctor Raimundo Mussolini. Muchas gracias también. No, gracias a ustedes por la estar invitación. aquí. El doctor es médico auditor de OSDOP y el director de la Casa Club Bienestar. Bueno, para hablar de salud mental, ¿qué tema? ¿No? Tema complicado, amplio, de trastornos severos. Podemos hablar de esquizofrenia. De padecimiento subjetivo, ¿no? De un sufrimiento particular y fuera del aire recién charlábamos, poniéndonos de acuerdo un poco en la charla, sobre, decíamos prejuicios, pero inmediatamente cayó la palabra estigma, ¿no? Casi como una marca cuando viene al cuerpo de alguien un diagnóstico. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Cuando hablamos de esquizofrenia, ¿de qué estamos hablando? La esquizofrenia afecta al 1% de la población general. En el mundo está esa estadística. Es un trastorno del neurodesarrollo que se expresa sintomáticamente desde la preadolescencia, digamos de los 12, 14 años hasta los 35 años en el 80% de los casos. El resto posteriormente. Y es un trastorno que produce un stop en el desarrollo de una persona en donde aparece una expresividad conductual, intelectual, afectiva, lúdica, que comienza a tener características propias, atípicas. ¿Cómo cuáles, doctor? Puede haber síntomas inespecíficos, como puede ser un retraimiento social, un retraimiento en la integración grupal, una disminución del compartir el juego con sus pares, una disminución de sus funciones cognitivas. Disminuye la atención, la concentración, la memoria, sin un motivo aparente, entre comillas. Hoy los trastornos mentales severos graves, como la esquizofrenia, que es un espectro negativo de sintomatología negativa y cognitiva, junto con la bipolaridad, que es prima hermana, que es un trastorno mucho más aceptado socialmente, que es un trastorno severo de ciclos de estado de ánimo. Y cuando decíamos un poco más aceptado, parece que la bipolaridad es como más corriente, como decir ataque de pánico y cuestiones que se van poniendo dentro del discurso cultural como de moda, ¿no? Pero la esquizofrenia, como diagnóstico decíamos, ¿no? Toca un cuerpo, toca una familia, toca un corpus. Sí. Una estructura. Una estructura, ¿no? Sí, E históricamente la línea delgada de este lado, los locos, del otro lado los normales. Por eso yo preguntaba sobre el estigma histórico, ¿no? La esquizofrenia produce un debilitamiento del yo. Es un yo debilitado que necesita de un yo auxiliar. Ese yo auxiliar, en el 90% es la mamá, el 10% es el papá, y lentamente comienza a haber una transferencia, una proyección del compartir un yo. Con el paso del tiempo, eso genera una disfunción familiar.
De ahí que desde los primeros trabajos en terreno de Julian Leff con la desmanicomialización en 1960, Inglaterra, de ir a investigar en terreno qué pasaba con la familia cuando la persona salía de una institución psiquiátrica de corta o larga estancia. Y él ahí acuñó un término muy importante que es la alta expresión emocional. La familia trata de hacer todo y por todo por ese otro yo, y con el tiempo cae presa de una disfuncionalidad. O a veces no hacer nada y abandonar, ¿no? Como ha sucedido en muchos casos. Sí, en el caso de familias expulsivas. Pero ¿no? ¿cómo lo recibe generalmente una familia? O sea, enterarse de que quizá un hijo, una hermana, un padre tiene un tipo de trastorno. Y es un shock estilo. importante. Es un shock importante con un alto nivel de distrés, para una gran carga de estrés, porque la esquizofrenia arrastra no así la bipolaridad, arrastra el estigma de la historia de la locura en la humanidad. Claro. Hoy los planes o los programas de la OMS que se aplican para la hipertensión, para la diabetes, para el cáncer de colon, para el cáncer de mama, sí. Hoy día existe una información y diría hasta formación sí. de la población en general, en donde todo el área de la salud mental, de la psiquiatría, está siempre en el último escalón en todos los países o sociedades, ¿no? Pero se está trabajando mucho en esto de, hoy por ejemplo, se verbaliza mucho más el tema de trastorno general del desarrollo, trastorno de Asperger, que un poco entre comillas está de moda, claro. La rehabilitación inclusiva total de los Down. ¿No? Hablamos de Claro. trastornos en la escuela, trastorno Claro. de ansiedad, trastorno Claro. de personalidad. Bueno, eso es psicoeducación, el autismo. Sí. Yo quería preguntarle algo que me parece interesante porque cuando uno indaga un poco sobre este tipo de diagnósticos, muchos de ellos todavía son una pregunta para la neurociencia. Uno de ellos, sí. La esquizofrenia, ¿no? Como un diagnóstico presuntivo en algunos casos, porque no siempre responde a una cuestión de neurotransmisores, sino que... No, esa es la cuestión. Hay un factor genético y factores epigenéticos. El genético está bastante demostrado que hay toda una disfunción a un nivel ultra microscópico en la conformación del parénquima cerebral. Por lo tanto, la dopamina, serotonina, aspartato, glutamato que hacen neurotransmisión fallan y por lo tanto la persona es una persona que es diferente a nosotros. Tiene otro filtrado sensorial. ¿Qué hace esa persona? Bueno, hace un registro diferente al nuestro, en parte, depende de lo que ocurre en su entorno. Eso es lo genético, lo psicogenético. Sí. Hoy se le da mucha importancia hace un par de décadas a lo epigenético. ¿Qué es lo epigenético? Condiciones de cómo nació, qué lactancia tuvo, qué educación tuvo, qué familia ha tenido, qué entorno social ha tenido. La subjetividad, digamos, ¿no? El desarrollo de la persona, como cualquier persona, en su desarrollo desde que nace. En el lazo social. Claro. Todos los factores epigenéticos, todo lo que nos rodea a nosotros. En estas personas, hoy está demostrado, hipótesis totalmente demostrada en 1977, que estas personas son altamente vulnerables ante factores estresantes que el resto de las personas tienen otros mecanismos adaptativos. Estas personas son un poco rígidas, tienen un estrechamiento de su capacidad de respuesta ante funciones ejecutivas y eso genera que indudablemente cuente con menos respuesta ante diversas situaciones que le exigen más. Claro. Lo que para él exigirle más. Y ahí comienzan los síntomas pequeños de disfunción. Si nosotros por ahí pensamos en una persona que tenga una enfermedad común, una gastroenteritis, una angina, cualquier enfermedad, entendemos que quizás como la persona está enferma no puede ir a trabajar, no puede hacer ciertas cosas o tiene ciertos síntomas como vómitos. Ahora, cuando hablamos de una patología o de un trastorno, solamente lo podemos observar a través de la conducta. Y está esa asociación que decías un poco, Fabio, de está loco o no va a trabajar porque es un vago, porque no quiere. ¿Cómo hace un paciente para poder educarse, para poder relacionarse cargando con este rótulo, ¿no?, tan fuerte? Sí, está muy buena la descripción que usted hace. Es fundamental que la familia se psicoeduque, porque esa persona descansa en el yo auxiliar y en el resto de la familia. A la familia tiene que enterarse, informarse y educarse en cómo es el trastorno para aprender a ayudarlo, aparte de lo que ayuda, a cambiar en lo que no está ayudando, aunque ellos creen que lo están ayudando. La persona afectada, por un mecanismo de defensa, sea la persona en las capas profundas de su psiquismo, registra que hay una cierta confusión, por lo tanto esa persona habitualmente, en los trastornos mentales severos, la capacidad de insight, la capacidad de verse a sí mismo en una función introspectiva, está bastante bloqueada, depende del nivel de profundidad.
¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa que utilizan. Por lo tanto, ellos no registran de pronto esta tipicidad en su desarrollo como persona. Claro. Yo quería hacer una pregunta con relación a si pudiéramos tratarlo en criollo, sí, a que en el 1 por 1 de los diagnósticos, ¿no? Porque hay un universal que podría llegar a ser la psicosis, un particular la esquizofrenia y la singularidad de cómo vive cada sujeto la esquizofrenia, ¿no? Porque generalmente uno se encuentra con un panorama de determinados signos y síntomas, pero el 1 por 1, digo, podríamos decir distintos grados de sociabilización, distintos grados ¿no? de la cuestión, porque decíamos la severidad o la cuestión más sutil. Hoy impensado, cuando yo estudié medicina ni hablar, hace muchos años, décadas, era impensado hablar de recuperación. Hoy la recuperación, en base a lo que tú dices, que es muy importante, el diagnóstico es funcional, no psicopatológico. El diagnóstico es funcional, o sea, esta persona es una funcionalidad como un ente, individuo, singular, propio. O sea, el tratamiento es individual y a su vez grupal. El tratamiento hoy de los trastornos mentales severos es socioterapéutico. Claro. En donde la familia está incluida, la inclusión en la sociedad real, a El través de un contexto. trabajo, Claro. a través de un estudio, a través de una relación afectiva, a través de un deporte, es lo que va a permitir la recuperación de su funcionalidad, en donde la medicina está incluida, Claro. que a través del medicamento. Pero ya no es el discurso predominante. Claro. No. Como el Los salvador tratamientos, hay dos tipos de tratamiento. El usual, que como tú bien decías, tengo un síntoma, me recupero y la recuperación va a ser sintomática. El tratamiento integral, multimodal, apunta a la funcionalidad. Por lo tanto, la recuperación apunta a la recuperar funcionalidad como persona. Bueno, y en esta recuperación que usted nombra y nombraba recién el deporte, tenemos un proyecto que contarles a todos muy importante, pero si les parece, hacemos una breve pausa y ya seguimos hablando. Ya venimos.